Quiero continuar un poquito hablando. ¿Se acuerdan lo que estuvimos compartiendo la semana pasada? ¿Lo recuerdan algunos de los que estuvieron? A ver, ¿sobre qué hablamos? Josías, ¿ya? ¿Y cuál era el punto de la prédica? Creer y obedecer, súper. Creer y obedecer. Estamos hablando entonces sobre la obediencia. Estamos hablando sobre algo que es súper importante en la vida y para todos aquellos que hemos decidido caminar en pos de Jesús, seguir la huella de nuestro Dios. Y hay una enseñanza en la Biblia, no sé si ustedes la han leído, una parábola, la parábola del sembrador. Y ahí Jesús nos enseña algo muy importante, que es que las semillas que producen fruto, las que germinan, las que dan un fruto, representan a todas aquellas personas que escuchan un mensaje o que escuchan este mensaje, que escuchan el mensaje y que actúan sobre ese mensaje, o sea, lo obedecen. ¿Captan? Eso está, ustedes pueden ir a los evangelios y pueden encontrar la parábola del sembrador. Y ahí ustedes van a escuchar las palabras mismas de Jesús, que dice: oye, yo he tirado la semilla, la palabra, y han habido distintos tipos de corazón, distintos tipos de tierra en donde he sembrado. Y hay uno, dice, que es el que da fruto. Ese tipo de corazón, ese tipo de tierra, es aquel que escucha el mensaje, que lo atiende, o sea, que está atento al mensaje, y luego lo obedece, lo pone en práctica. Y eso es la clave. O sea, si yo dijera solamente eso hoy día aquí, podríamos irnos tranquilos a la casa. O sea, terminó la prédica, con eso tenemos que quedarnos y con eso tenemos que vivir esta semana. Pero creo que hay mucho más que hablar y desmenuzar para que no sea algo como que nos quede ahí y pasó. ¿Captan? Como que, ya sí, qué bonito lo que dijeron y ya, listo. No. Miren, si nosotros vamos a la Biblia, si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de versículos que nos hablan acerca de la obediencia, que nos hablan acerca de tener un corazón que quiera poner atención y luego obedecer lo que está retenido. Y esto tiene mucha relación con el amor. Esto tiene mucha relación, las dos cosas están relacionadas. Cuando tú amas, obedeces. Cuando hay amor, entonces va a haber obediencia. Y me gusta ir a la palabra para poder fundamentar lo que decimos, ¿cierto? Así que les pido que abran sus Biblias en Juan 14. Qué bueno que todos hayan traído sus Biblias, me alegra eso, escuchar ojear. Dice Juan 14, vamos a leer el versículo 15, dice: si me aman, obedézcanme. Eso es todo lo que dice, cortita. Si me aman, obedézcanme. Y luego, en el mismo capítulo, el 14, en el verso 21, dice: el que me obedece porque me ama. Y por cuanto me ama, el Padre lo amará. Y yo lo amaré también, y me revelaré a él. ¡Wow! ¡Qué buena! O sea, si nosotros mantenemos una actitud, si nosotros mantenemos una postura, si nosotros mantenemos una actitud, entonces es porque, de obediencia, es porque estamos amando a Dios. Es porque estamos siguiendo la instrucción que nuestro Dios nos está dando, ¿cierto? Buenísimo. ¿Se acuerdan ustedes de un episodio en la Biblia cuando estaba Jesús con sus discípulos previo a que lo asesinaran, ¿cierto? Y lo crucificaran. Y él en un momento lava los pies de los discípulos y les dice después a ellos: esto tienen que hacer. Esto es lo que ustedes tienen que hacer.
Y luego dice algo que me gusta mucho. Dice, ¿entienden esto? ¿Entienden lo que yo estoy haciendo con los ejemplos que le doy? ¿Entienden lo que estoy queriendo transmitirles a sus vidas? Eso dijo Jesús, le estaba hablando a sus discípulos, como si hoy se parara aquí el maestro y le empezara a decir, ¿tú están entendiendo todo lo que están recibiendo los domingos? ¿Lo entienden? Y luego dice, dichosos son ustedes si lo ponen en práctica. Porque una cosa es que lo entendamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Podemos entenderlo, podemos decir, sí, entiendo, me queda súper claro. Pero otra cosa es que, aparte de entenderlo, lo obedezcamos. Impresionante. Es una revelación, porque todos dicen, sí, lo entiendo, pero no lo ponemos en práctica muchas veces. Entonces, la fe que nosotros tenemos que tener, la fe que Jesús quiere que esté morando en cada corazón, es una fe que obedece. La fe verdadera es la que obedece. Una vida que agrada a Dios es aquella que va, entiende y obedece. Captan la diferencia entre a veces nuestra rutina de vida, que es decir, sí, yo lo entiendo, sí, yo creo en Dios. Una cosa es que yo diga cosas y otra es que yo actúe consecuentemente con esas cosas, con eso que digo, ¿cierto? Entonces, si vamos a la Biblia también te vas a encontrar con mucha palabra y con muchos versículos que hablan sobre la fe. Hablan sobre que nosotros somos justificados por la fe que tenemos. Tú y yo somos justificados porque creemos. Pero también dice que la fe verdadera es esa que salva, ¿cierto? Que nos lleva a la eternidad. Tiene como un fruto. O sea, ¿cómo tú puedes saber que si alguien te está diciendo aquí, sí, yo tengo fe? Tú te das vuelta y hablas con tal persona y dices, yo tengo fe. ¿Y cómo esa persona te va a creer? ¿Porque tú se lo dices? No, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir muchas cosas. Pero aquel que dice tener fe, que dice yo tengo fe, tiene que obedecer. Ese es el fruto de la fe. Ese es el verdadero fruto. Entonces, cuando se te enseñan cosas, principios de la palabra, se te enseña a vivir consecuentemente con los principios de Dios. Si el Espíritu Santo viene y nos va revelando a nuestra vida principios y valores que son importantes y fundamentales para ser llamados cristianos, entonces yo tengo que vivir consecuentemente y accionar sobre eso y caminar en obediencia, porque si no estoy siendo un engañador y un mentiroso. Estoy siendo una persona que vive en un estado de soñador. Yo creo, yo quiero, yo creo esto, pero no lo estoy viviendo. Entonces, el hombre que es justificado, no solo, ¿cierto?, por una palabra, sino que es justificado realmente por la fe verdadera, es aquel que va a obedecer. ¿A obedecer qué, me dirán ustedes? ¿Qué tengo que obedecer? La palabra de Dios, los principios de Dios. Tenemos que obedecerlos. Y en la Biblia, en Santiago, en el capítulo 2, en el verso 21, bueno, lo vamos a buscar. Total, tengo tiempo. Todavía. Santiago dice, aquí vamos a ver, vamos a detenernos un poquito en la historia de un hombre, o en realidad la historia de dos hombres. Y vamos a hablar un poquito acerca de uno de ellos ahora. Dice, ¿no recuerdas que Abraham, nuestro padre, fue declarado justo por algo que hizo? Estar dispuesto a obedecer a Dios, aun cuando esto significaba sacrificar a su hijo en el altar. ¿Ves? Tan grande era su fe en Dios que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le pidiera. Su fe, pues, quedó perfectamente demostrada
con aquel acto, con aquella buena obra. Por eso es que las Escrituras dicen que Abraham creyó en Dios y el Señor lo declaró justo y hasta le dio el título de amigo de Dios. Así pues, el hombre se salva por lo que hace y por lo que cree. Seguramente tú tenías otra versión ahí, pero dice exactamente lo mismo. El hombre se salva por la fe. Y esa fe es una fe que es activa, una fe que da el fruto de la obediencia. Y aquí nos encontramos con la historia de Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham, ¿cierto? Y aquí está citando un momento que da miedo, que da susto. Un momento cuando estaba Abraham a punto de sacrificar a su hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué iba a sacrificar a su hijo? ¿Por qué iba a enterrar un puñal? Porque Dios se lo había pedido. Porque Dios se lo había pedido. Entonces él estaba, y por eso fue llamado amigo de Dios, porque estuvo dispuesto a ir a un extremo por obediencia. Por obediencia. Y porque él creía que Dios era bueno. Si él no hubiera creído que Dios era bueno, entonces no hubiera ido hacia adelante, no hubiera marchado con esa decisión de hacer algo. Él creía en Dios, sabía que Dios algo iba a hacer, sabía que Dios tenía un propósito, sabía que Dios estaba obrando, sabía que Dios estaba trabajando en él. Y eso es algo muy importante, hermanos queridos, que nosotros podamos creer en Dios, porque finalmente si tú crees en Dios, eso te va a llevar a obedecerlo. Si tú crees, tú vas a poder obedecer tranquilamente, sin temor, sin miedo. La evidencia de la fe es obediencia a Dios. Y los que obedecen, hermanos queridos, hallan la salvación. Si tú obedeces, si yo obedezco, voy a encontrar la salvación, voy a encontrar la bendición. Entonces, la cosa es estar dispuesto a obedecer. Estar dispuesto a obedecer a Dios. Esa es la cuestión, ¿cierto? Eso debería ser el título de la prédica. Estar dispuesto a obedecer. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón. Esto es algo que nosotros no deberíamos minimizar, o sea, algo como que, sí, bueno, lo importante. A veces nosotros hablamos mucho del proceso, ¿se dan cuenta? Y es verdad, Dios nos tiene en un proceso. Pero muchas veces nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en la práctica de la obediencia. Y nos excusamos detrás de que Dios está obrando y hay un proceso en nuestra vida, que es cierto, pero que no debería impedir que nosotros buscáramos y obedeciéramos a Dios, ¿ok? A Dios le interesa mucho que nosotros le creamos, hermanos, para que de esa manera podamos continuar y fluir muy fácil por el camino de la obediencia. Que no sea una cosa difícil, sino que sea algo fácil de realizar. O sea, fácil entre comillas, porque le creemos, entonces actuamos en obediencia. Yo siento en mi corazón que cada uno de nosotros tiene cosas todavía que tiene que rendir delante de Dios, pero eso no ocurre porque nosotros no estamos creyendo en Dios, porque nosotros no estamos creyéndole realmente al carácter de Dios. Nosotros no estamos creyendo que Él es un Padre bueno, que Él es fiel, que Él está obrando y que Él está trabajando y que Él no ha perdido el control. A veces nosotros creemos que Dios perdió el control, entonces nosotros queremos tomarlo. Pero no es así, de ninguna manera. Y tal como le ocurrió a Abraham
Abraham le ocurrió algo impresionante. No solamente este episodio cuando él tiene que ir al altar, ¿cierto?, a obedecer un mandato de Dios, sino que hay un momento en la vida de Abraham que me gustaría que pudiéramos como desmenuzar. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. ¿Todos conocen a Lot? La historia, más o menos, ¿cierto? Y en la vida de Abraham, tal cual como hoy día ocurre en la vida de cada creyente y de cada uno de nosotros, se suceden y se sucedieron en la vida de Abraham tentaciones, momentos de tentación. Y aún a pesar de grandes victorias que podría tener el patriarca, igual, de todas maneras venían momentos de debilidad y momentos de tentación. Y así ocurre en nuestra vida hoy, de la misma manera. Fíjense que, si quieren, pueden ir a la Biblia, en el libro de Génesis, y en el capítulo, vamos a buscarlo. Génesis en el capítulo 14. Bueno, este era un momento, diría yo, de dificultad. No sé si todos conocen la historia. Lot y Abraham estaban juntos en un momento de su vida y estaban caminando a la tierra prometida. Pero por distintos factores de discordia decidieron separar camino. Abraham le dijo a Lot: escoge tú el lugar donde te vas. Y él escogió la mejor parte, ¿cierto? Entre comillas, la mejor parte, porque vio lo aparente, vio los terrenos verdes, praderas, dijo: oh, y aquí no voy a tener problema con todo lo que yo tengo, los animales van a poder pastar, todo, qué sé yo. Y él encontró que era adecuado para él. Y Abraham se quedó con el otro extremo, ¿cierto? El árido, pero era parte de la promesa de Dios. Y ocurre algo, que cuando se separaron ellos, se separó Lot y Abraham siguió obedeciendo las instrucciones de Dios. En cambio, Lot se dejó deslumbrar, ¿cierto?, por el lugar, y puso en su corazón el deseo de ir a prosperar a otros lugares. Y vamos a leerlo ahora para que así te hagas una idea mucho más textual del asunto. Cuando Abraham supo que Lot había sido capturado, algo pasó aquí. Reunió a todos los hombres nacidos en su casa, 318 en total, y persiguió al ejército enemigo dándole alcance en Dan. Esa noche los atacó por sorpresa, los derrotó y los persiguió hasta Obad, que queda al norte de Damasco. De este modo lo recobró todo a su sobrino Lot, a todas sus posesiones, a las mujeres y a las demás personas que se habían llevado cautivas, y todos los bienes. Miren, estaba en una situación Lot en que, deslumbrado por el lugar donde se había ido, se fue a habitar a Sodoma, un lugar, dice que el príncipe de ese lugar era Belial, que significa Satanás, ¿cierto? Y él no le importó, se fue a ese lugar, a Sodoma, pero no contaba con que iban a llegar otros reyes de otras ciudades e iban a irrumpir y los iban a tomar cautivos. Y Abraham se entera de esto, de lo que ocurrió, que Lot había sido tomado cautivo, y se conmovió y decidió tomar un puñado de hombres, que eran todos los que habían en su casa, y partieron. Y Dios les dio la victoria. Pudieron rescatar a Lot y pudieron más encima rescatar todos los bienes y todo lo que habían ganado, ¿cierto? Que no sé cómo se llama, eso tiene un nombre cuando sacan el botín, digamos, ¿cierto? Y
y están contentos. Y resulta que después dice aquí el relato que Abraham se encontraba ya con la victoria en sus manos y se había vuelto con Lot. Pero dice que tuvo una aparición, dos personas aparecieron en el camino. El rey de Sodoma, uno de los que había sido perjudicado y que había huido, ¿cierto? Porque habían otros reyes que habían sitiado Sodoma. Pero en este momento, este rey va donde Abraham y le dice: dame solamente a las personas que fueron capturadas, a toda la gente que estaba ahí, y quédate con el botín que habían tomado de mi ciudad. Y bueno, ahí Abraham tiene una actitud y le dice: no. Tiene una actitud, tiene algo que le avisa, un discernimiento. Dice: no, yo no te voy a dar a nadie. Quédate tú con el botín, no me interesa. Pero simultáneamente a eso, ocurriendo ese mismo momento, Abraham recibe otra visita. Venía llegando otro rey. Y ese rey se llamaba Melquisedec, que era el rey de Salem y era un sacerdote de Dios, era un hombre consagrado a Dios. Y ahí hay un relato de algo que hace Abraham, que si yo le entrega los diezmos de todo, de lo que tenía. Pero aparte de eso, este rey le habla en un momento así como de tentación, ¿cierto? Cuando viene un rey y te dice: yo te dejo todo este botín, todas las riquezas, te lo dejo todo, pero dame a las personas que fueron capturadas, entrégamelas. Y aparece el rey y le dice, lo vamos a leer textual. Le dice: la bendición de Dios Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, esté sobre ti, Abraham. Y bendito sea Dios que te dio la victoria sobre tus enemigos. Eso le dice el rey Melquisedec. Quiero que no me sigas y no te distraigas de esto, porque es muy importante entender el por qué. Porque justamente en ese momento llega un rey y le pone encima de la mesa a Abraham la verdad de quién es Dios. Le vuelve a reafirmar, le vuelve a decir que hay un Dios que es el creador del cielo y de la tierra, que es poderoso. Y Él te dio la victoria. Él es el que te dio el favor y Él te dio la victoria. Inmediatamente, ¿cierto? Abraham cobra razón y le entrega, dice, todo lo que, el diezmo de todo. Pero ahí hay algo que me encanta y es descubrir que a pesar de la tentación que le vino encima, porque yo creo que aquí Abraham tiene que haber sentido varias cosas. Debe haberse sentido como intimidado por el rey de Sodoma, el que llega a pedirle y amenazarlo de que le entregue a las personas. ¿No sentirías tú un temor? Una cosa así como, chuta, qué susto, una intimidación. Y al mismo tiempo quería engañarlo, quería turbarlo, porque quería tentar la vida de Abraham. Quería que Abraham en el fondo pusiera como más importante y más relevante los bienes, alcanzar algo, alcanzar una mayor cosa. ¿Qué fue lo que le pasó a Lot? Lot era rico, igual que Abraham. Pero ustedes saben que lo que le pasa a la gente cuando tiene, quiere más. ¿Sí o no? Tenemos esto, quiero más y quiero más. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot quería más. Pero Abraham no cayó en ese. Y es más, Dios vio que Abraham fue obediente y fue íntegro. Y le promete en el capítulo 15:1, le dice:
Después Jehová, dice, habló con Abraham. Le dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, soy tu defensor. Te daré bendiciones extraordinariamente grandes. Y vaya que fue así. Claro que sí. Yo creo que, hermanos, nosotros deberíamos pensar en algo. Necesitamos la gracia de Dios para vencer todas las fuerzas del mal, todo lo que el diablo quiere hacer. Necesitamos fuerzas sobrenaturales. Necesitamos la fuerza de Dios para vivir día a día, pero también para vencer en los momentos difíciles y en los momentos de tentación. En los momentos en que el enemigo viene a tentarnos con algo mejor. Viene para sacarnos del propósito y del plan de Dios. El enemigo siempre va a querer venir para aparentemente ofrecerte algo mejor. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicar nuestra fe. Es ahí. Abraham necesitaba una comunión mucho más profunda con Dios. Una fuerza sobrenatural para enfrentar todas las tentaciones y los problemas que se vienen. Y no es lo mismo para con nosotros hoy día, hermanos. Nosotros necesitamos una comunión mucho más íntima con Dios para enfrentar los tiempos difíciles que se vienen. No podemos conformarnos con lo que estamos teniendo o viviendo. No podemos conformarnos con decir, sí, pero yo voy de domingo en domingo. No te conformes, porque vas a necesitar fuerzas sobrenaturales para poder vencer al enemigo y vencer la tentación, vencer el engaño del diablo. Necesitas más de lo que estás teniendo hoy, mucho más. Abraham entendió eso, lo entendió. Entendió primero que no necesitaba lo que el enemigo le estaba ofreciendo. No lo necesitaba, porque contaba con el favor de Dios, contaba con la bendición de Dios, contaba con su Dios, dueño de todo lo que existe, el Creador, el Padre. Ese es nuestro Dios. La oferta, hermanos, que viene, esa oferta que le hacen a Abraham, es la misma oferta que nos hacen hoy en día a nosotros. La oferta de bienes por tu vida. Te doy esto por tu vida. ¿No te has sentido así alguna vez? Sí, trabajando, sí, hay que hacer esto otro, trabajando. Y en ese instante recuperas así como un momento de lucidez y dices, ¿qué estoy haciendo? Trabajando, y no me acuerdo de Dios. Me olvido de Dios. Me olvido de lo que Dios demanda de mi vida. Esa es la oferta que el enemigo nos hace todos los días. Los bienes, el alcanzar, el obtener, el tener, el salir, el esto, el esto otro. ¿Para qué? Para que perdamos nuestra vida. Esa tentación, esa oferta del enemigo sigue vigente hoy día. Muchos la toman. ¿Recuerdan ustedes el episodio cuando Jesús confronta a un joven rico? ¿Lo han leído? Ese joven rico aceptó la oferta de Belial, del mundo, aceptó la oferta del enemigo, de Satanás, porque no fue capaz. Jesús le estaba ofreciendo vida eterna y él rechazó la vida eterna por sus bienes, porque tenía mucho, porque quería seguir absorto, trabajando, produciendo, vamos allá, vamos acá, hagamos esto otro. Quiero más. Esa era la posición de este joven rico. Y esa es una pésima elección. Pésima. Porque no nos damos cuenta y perdemos nuestra vida. Y ahora la pregunta que te hago es, ¿y nosotros? ¿Qué oferta es la que estamos aceptando? ¿Qué oferta es la que tú estás aceptando en tu vida?
nosotros no podemos pensar, hermanos, en canjear los tesoros que Dios ha puesto en nuestra vida. El tesoro de la salvación, para empezar. No podemos pensar en eso. Jesucristo pagó un precio tan alto. No podemos canjear lo que nuestros ojos ven como, sí, voy a alcanzar esto, por la salvación, por los tesoros que sí valen, por lo eterno. Yo te motivo a que aceptes la invitación cada día que Jesús nos hace por caminar en obediencia a Dios, por caminar agradando a Dios. Porque eso es lo que vale la pena. Eso realmente está siendo sabio e inteligente. Y eso es lo que el diablo no quiere que hagas. El enemigo no quiere. Y seguir a Jesús es una aventura gloriosa, hermanos, para todos los que captan, para todos los que quieren. Es una aventura en donde tú te das cuenta que Él está contigo 24/7, que no estás solo, que Él es vencedor. Por lo tanto, nosotros somos vencedores y más que vencedores. Entonces, hay algo que nosotros debemos comprender y llevar clarito en nuestra mente. Y esta mañana tú tienes que salir de aquí con una visión clara de lo que Dios quiere contigo, porque no vaya a ser que estemos como Lot. No vaya a ser que estemos como Lot viviendo, porque él se equivocó rotundamente. Él se equivocó pensando que amasar y hacer y obtener más y tener prestigio y tener esto y tener otro le iba a dar la vida eterna. Se equivocó al escoger Sodoma para vivir. A veces nosotros nos equivocamos cuando escogemos ciertas cosas que nos alejan de Dios. Aquí nosotros podemos ver cuán importantes son las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y cómo las tentaciones pueden llevarnos a perder. Cómo las tentaciones pueden llevarnos a la destrucción definitiva de nuestra vida si nuestro corazón no está inclinado a Jesús. Porque tentaciones vamos a tener todos. Pero cuando nuestro corazón está inclinado, buscando agradar a Dios en obediencia, entonces tenemos la victoria. Vamos a tener la victoria en todos los trances, aunque no lo veamos ahora. Lot se estableció en Sodoma con el único propósito de incrementar más su riqueza, su patrimonio. O sea, su mente estaba funcionando en pro de enriquecerse, no estaba pensando en Dios. En ningún momento estuvo pensando en Dios. Y no es que anduviera buscando hacer el mal, Lot. No. Él estaba pensando en enriquecerse, en prosperar. Pero el problema de Lot no era el dinero. El problema de Lot era el amor al dinero. El problema de Lot era que su corazón estaba inclinado al dinero. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí? Bien. Nos damos cuenta de cosas. Tenemos que actuar sobre ello. Miren lo que dice Colosenses 3:5. Dice que la promesa, que la persona que es avara es idólatra. Aquella persona que ama el dinero es un idólatra. Y su Dios son las riquezas. Ese es su Dios. Entonces, ojo con esto. Ojo, atención. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús. O sea, una persona puede trabajar, ¿cierto? Y tiene que trabajar. O sea, lógico, tiene que trabajar. Tiene que atender negocios, tiene que sus emprendimientos, tiene que invertir tiempo en eso. Y también tiene que servir a Dios en paralelo. Pero su corazón, hermanos, el corazón va a inclinarse por una de las dos cosas. Por un solo camino. El corazón se inclina solo por un camino. Entonces, ojo aquí. Ojo hacia dónde se va a inclinar el corazón. Jesús
no admite compartir el corazón. Él quiere sentarse en el trono de tu corazón. ¿Se pueden imaginar eso? A Jesús exigiendo, yo quiero el trono del corazón. No me sirve un pedacito. Yo quiero sentarme ahí y gobernar. Eso nos dice Jesús. A veces no podemos creerlo. No podemos pensar que Jesús es tan demandante, pero Jesús demanda todo nuestro corazón. Él no admite compartir el corazón. En cambio, les voy a decir algo, una novedad. Satanás aceptará, como de buena gana, así, súper contento, feliz, aceptará un pedacito de tu corazón. Satanás aceptará una parte de nuestro servicio. Él dice, no te compliques, yo no me complico. No, yo no quiero todo tu corazón, dice Satanás. Yo quiero un pequeño servicio. Yo quiero, no sé, una carita al aire. Yo quiero pequeñas cosas. Yo me conformo con eso. Yo no soy como Dios, yo no soy demandante, dice Satanás. Te susurra al oído. Él quiere solo algo, porque Él sabe que de esa manera Dios nos reprobará. Él lo sabe. Y Él quiere engañarnos. Y Él quiere tentarnos. Y Él quiere llevarnos por el camino equivocado. Por lo tanto, hermanos queridos, el servicio y la obediencia parcial a Dios, o sea, un poco, sí, los domingos, pero no toda mi vida, no todo. El servicio parcial a Dios es servicio total a Satanás. Aunque suene duro, aunque suene feo, aunque duela, así es. Porque Jesús lo demanda todo. Entonces, hermanos queridos, antes de terminar todo esto, debemos quedarnos con algo. El epicentro de este asunto, de esta prédica, es el corazón. Es tu corazón. Es dónde está tu corazón. Para obedecer necesitamos tener un corazón que cree, un corazón que busca, un corazón que va más allá, un corazón dispuesto. Dios quiere nuestro corazón, Dios lo quiere, está pidiendo tu corazón. Yo quiero tu corazón, dice el Señor, yo lo quiero. Qué hermosa declaración nos hace el Señor. Y qué petición más linda. A Él le interesa nuestro corazón. Y el primer mandamiento, no te olvides, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón. Es decir, el Señor no le sirven medias tintas. Es decir, si tú estás viviendo a medias, entonces tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que tener un antes. Tiene que ser un antes. Antes yo. Pero ahora yo he decidido tomar este camino. Yo he decidido vivir de esta manera. Yo he decidido obedecer a Dios. Maravilloso. Maravilloso si podemos entenderlo y vivirlo. Porque el primer mandamiento que Dios nos pide, el mandato que Dios nos hace, es que lo amemos con todo el corazón. Y fíjate, el corazón de Lot estaba en sus negocios. Entonces yo te pregunto, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer distintas cosas, cuidar a la familia, hacer esto, esto, otro, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Está en eso? ¿Está en tu trabajo? ¿Está en tu familia? Por cierto que la familia es un tesoro que tenemos y que tenemos que resguardarlo. Pero mi corazón no puede estar en la familia, porque la familia va a pasar. Lo único que permanece es Dios y su palabra. Y nosotros si pasamos a la vida eterna. Entonces, yo creo que nosotros debemos hacernos algunas preguntas, pero antes
antes de eso, piensa un momento en Lot. Yo no quiero ser como Lot. Porque Lot puso como primero sus negocios y no pensó para nada, fue superficial para ver las cosas de Dios. ¿Se fijan? Como liviano, teniendo a un maestro, a su tío, al lado, un hombre de fe, que ponía como primero a Dios. Pero él no le interesaba. Él trataba de ser un hombre correcto de alguna manera. ¿Se han fijado? ¿Han visto personas así? ¿O se han sentido así en algún momento? Hay personas que están dándonos un buen ejemplo y nosotros decidimos vivir como Lot, aferrados a nuestros temores o a nuestros amores, a nuestras prioridades. Nosotros decidimos mal. Lot terminó en la ruina, hermano. Yo no quiero terminar en la ruina. Yo quiero ir a la patria celestial. Yo quiero ir a danzar con mi Señor en la vida eterna, que es la verdadera vida. El corazón está ligado a un tesoro. Entonces el tesoro que nosotros tenemos que tener es Dios. Pregúntate en este momento, ¿Dios está siendo tu gran tesoro? Porque, escucha, si tu tesoro está en la tierra, entonces hay malas noticias. Porque cada día que pasa, nos alejamos más del tesoro. Nos alejamos más de él. Porque esta vida va a pasar. Y todos tenemos contados nuestros días. A todos nos va a llegar el momento de la despedida. Vamos a decir adiós. Nos vamos. Entonces, nuestro tesoro, si está aquí en la tierra, va a quedar muy lejos. Sin embargo, si tu tesoro está en el cielo, entonces cada día te estás acercando más a él. Mucho más. Y quiero terminar esta reflexión, esta palabra, esta mañana, con un par de preguntas. Que me gustaría tú que cerraras tus ojos ahí un momento, mientras yo te hago estas preguntas. Y que puedas ser súper honesto y súper sincero. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta atención dedicas a las cosas espirituales? ¿Y cuánto tiempo y esfuerzo y atención dedicas a las cosas terrenales? Por muy buenas que sean, ¿cuánto tiempo estás dedicando a una cosa y cuánto a la otra? ¿Empleas o estás empleando hoy día, en este tiempo, tus capacidades, tus dones, tus recursos para servir a Dios? ¿O solo para gratificarte, solo para sentirte súper? Hermanos queridos, según sea tu estilo de vida, tus elecciones en la vida, podrás tú mismo darte la respuesta. Tú mismo te darás la respuesta de a quién pertenece tu corazón. Así que respóndete ahí en el silencio de tu corazón.